tocar un fragmento del cuarteto número 1 de Constancio Hernáez, que tuvimos la suerte de estrenar en el Festival Coma.
Conozco otras disciplinas artísticas donde normalmente se pelea tanto como en la música. Yo estaba trabajando con la MCC, llevando un poco la página web, y me pareció que había momentos donde había una escasez de medios brutal, tremenda. Y bueno, lo comenté con Juan José y dije, bueno, aquí lo que está pasando es que a veces están al punto en que casi no se están grabando los conciertos, o estaban a punto de no grabar los conciertos. Y yo imaginaba una situación de eso, una tesis en el 2030, donde alguien quisiera decir, voy a investigar sobre música contemporánea del principio del siglo XX, obras que a veces se han tocado una vez, por poner estreno mundial, pero mundial y único. Y yo decía, no va a haber eso. Entonces pensaba a nivel documental como documento, como que ver una prueba de esto. Y se lo comenté a Juan José y le pareció buena idea porque la MCC además es una asociación de compositores en Madrid que está luchando, está pasando una época complicada. Y nos llevamos la manta a la cabeza, cogí el móvil de los chinos y decidimos, así es, y lo hicimos. Mi parte es básicamente, ha consistido en dos aspectos. El primero, seleccionar a los entrevistados. Muchos de ellos han sido mis maestros, entonces guardo con respecto a ellos una sensación de gratitud, una admiración muy grande por su obra y luego pues una relación de cariño y de afecto. Entonces esa fue el primer motivo de la elección que ha salido. Después el tener un abanico variado, muy heterogéneo, de distintas edades, de distintas estéticas, de distintas líneas de composición, porque se ve desde música realmente, no sé si llamarlo vanguardista, pero relativamente abierta, a obras que tienen un contenido tonal evidente, como por ejemplo la obra de Grundmann, como por ejemplo la pieza tan delicada y exquisita de Sebastián que sirve de fondo en la música del conservatorio. Entonces mi labor ha sido seleccionar las músicas, escarbar en los archivos que yo tengo, porque vengo haciendo la grabación de nuestro festival desde hace 4 ediciones, y coger las que me parecían más adecuadas para un producto audiovisual, que funcionase bien, que fuese variado, que fuese fluido. Y luego la estructura se nos ocurrió a Juan Vicente y a mí, como es una obra musical, pues ponerle los actos de una ópera, digamos, y bueno, tener una abertura, tener una coda, pero a partir de ahí, lo que es toda la estructura, lo que es el montaje, la construcción, la rítmica visual que hay, es toda trabajo, construcción de Juan Vicente, que ha hecho un trabajo que, bueno, yo le he ido acompañando, hemos grabado todos juntos, pero el trabajo intenso de creación del ritmo narrativo hay que agradecérselo a Juan Vicente. Sí, a mí me gustaría decir una cosa, y es que al ser un musical y estar grabado a través de las composiciones de los autores, lo que ha sido toda la estructura y el montaje han venido a posteriori. Es decir, se ha adaptado al tipo de música, a los ritmos, ¿sabes? De cada pieza y de cada compositor. Entonces, cada pequeño segmento, cada secuencia tiene un montaje distinto porque se acopla un poco a la música, que después de todo es el protagonista del documental. Las grabaciones visuales, aunque hemos cogido algunas imágenes que hemos rescatado de archivos que tenemos, como por ejemplo el momento en el que Ana Vega Toscano está tocando en el conservatorio, el 99% son conciertos de este año. Las músicas que aparecen no, son músicas que pertenecen a este festival y a los de los últimos años, como aparece en los créditos, porque a la hora de elegir las músicas, uno de los criterios que nosotros decidimos fue que cuando un autor, un compositor estaba en escena, en imagen, lo que nos parecía más coherente es que la música fuese de ese autor, no crease una incoherencia visual sonora. Y entonces elegimos músicas de cada autor. Luego hay muchas otras músicas de otros autores que no han sido entrevistados porque lógicamente tiene que ser una muestra muy reducida para que el documental funcione, ¿no? Y entonces de otros muchos autores he ido cogiendo las músicas o bien de este año o de años anteriores.
porque me parecía que funcionaban de una determinada manera que a mí me interesaba para la imagen. Que se financia milagrosamente y que cada año que se pone en escena en los distintos foros en los que se presenta, pues es casi algo imposible de explicar. Durante años ha habido algunas subvenciones, ayudas administrativas de la comunidad, del ayuntamiento. Últimamente han ido desapareciendo, han disminuido mucho y bueno, la situación es de una precariedad bastante surrealista. Ahora estamos preparando el proyecto del nuevo festival y bueno, de hecho tuvimos una reunión este lunes y básicamente el problema principal era ir sumando los números para ver si podíamos pagar a los músicos, qué conciertos se podían hacer, qué conciertos debíamos renunciar a poder presentar por ese problema. Y hay una pequeña cuota que los socios aportan al año y entre esas pequeñas ayudas, esas cuotas y esfuerzos y ayudas de muchos intérpretes que rebajan sus cachés, que a veces actúan de manera desinteresada, pues se va produciendo ese pequeño milagro que año a año ha sobrevivido y así funcionamos. La razón de hacer este documental, aparte de una idea muy loca de Juan Vicente en la que yo me encargué, me sumé, fue que realmente no salimos afuera. Es decir, es casi un coto cerrado y aunque Marco comentaba que el público empieza a escuchar música contemporánea y ya no se asusta especialmente, sí que somos conscientes de que el público es relativamente reducido y no estamos haciendo bien, o por incapacidad de medios o por la razón que sea, no estamos haciendo muy bien una labor de difusión de un trabajo que hacemos que yo creo que merece la pena. Y este documental, pues bueno, intenta, no sabemos cuánto se verá, qué recorrido tendrá, esperemos que sea largo, pero va a ser una manera de que se conozca este trabajo, modestamente, pero que llegue por ahí. Sí, porque todo lo que es trabajo artístico, pues generalmente se considera totalmente prescindible. Sí. Y si esto funciona es por los compositores que hay, por los intérpretes que hay, no hay nada de dinero, entonces funciona porque la gente empuja. Sí, una cosa que quería decir es que hemos grabado muchas horas de documental y dentro de la selección de las declaraciones que hacen los diferentes entrevistados, a mí me interesaba que tocaran algunas notas, por hacer la broma, que fueran comunes a otras disciplinas artísticas. Y yo creo que cualquiera que esté en esta ciudad, en otras disciplinas artísticas, va a sentirse identificado con muchos de los temas que se están tratando. Desde la dificultad por hacer creación sin ayudas de ningún tipo, cómo difundirla, seguir buscando los métodos de canalizar todo esto y que llegue al mayor público posible, las dicotomías entre creador, crítico, todos esos temas son comunes. Y a mí me parecía interesante porque de alguna forma se podía no universalizar, pero sí extender un poco esa conversación a otras disciplinas. Y yo creo que la música ahora mismo es un ejemplo clarísimo de lo que está pasando en esta ciudad, en este país.